Hola a todos, espero que estén muy bien. Este pequeño video va a ser para explicarte un poco de forma gráfica el Evangelio. Entonces, quisiera primero como que tú entendieras que esto es como si fuera un juego de ajedrez. ¿Qué quiero decir? Que en un juego de ajedrez pues hay turnos, ¿no? Es decir, yo muevo primero una pieza y tengo que esperar hasta que el otro participante pues mueva la pieza y entonces yo saber qué hacer a partir de eso. En este sentido, yo quiero que tú sepas que Dios eh, ha movido sus piezas, es decir, Él, a partir de lo que nosotros hicimos, que es lo que yo te voy a explicar ahorita, Él hizo una solución, Él puso una solución y movió una pieza fundamental, pero Él está esperando que cada uno de nosotros mueva la siguiente pieza, es decir, que nosotros respondamos a eso que Él ya hizo y a partir de eso, de nuestra respuesta, Él poder traer redención y hacer el jaque mate de este juego, es decir, vencer a la muerte en nosotros, en nuestra vida. Pero si nosotros no respondemos, realmente no va a suceder nada, porque Dios ya hizo todo para reconciliarnos con Él, ya hizo todo para traernos de nuevo a sí mismo, pero Dios es tan hermoso y tan maravilloso, ¿no? Algunos dicen Dios es un caballero porque Él respeta nuestro libre albedrío y nuestra decisión de responder a su amor. Entonces, esto que te voy a comentar, el explicarte el Evangelio, es una forma de explicarte qué es lo que Dios ya hizo por ti y por mí y cómo es que tú y yo podemos responder a eso que Él ya hizo para que de verdad tengamos un partido ganado en todas las áreas. Entonces, bueno, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que nosotros vemos, el mundo, la tierra, todo maravilloso, y creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. El ser humano es el único ser en toda la creación que es portador de la imagen y de la semejanza de Dios. Y el ser humano, imaginemos que esta jarra es Dios y esto es el ser humano, vivía en una comunión íntima con Dios. Es decir, Dios creó al ser humano para relacionarse con Él. O sea, en realidad el deseo de Dios era tener una relación personal con Él y estaban juntos en ese jardín del Edén tan hermoso y maravilloso que creó y compartían y disfrutaban de la comunión, ¿no? Íntima. Adán y Eva, ¿no? Obviamente también. Entonces, después de que Dios creó al hombre y a la mujer, en ese jardín del Edén, también habían dos árboles, bueno, habían muchos árboles, pero, ¡ay! Déjenme agarrar. Sobre todo, había dos árboles que eran como muy importantes, y era el árbol de la vida eterna y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Dios puso estos dos árboles muy, muy importantes en el jardín del Edén y le dio al hombre la opción de escoger, es decir, podía comer del árbol de la vida eterna y no debía comer del árbol del bien y del mal, porque Dios les dijo que de cierto, en el momento en que ellos comieran de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, iban a morir. ¿Por qué Dios puso este árbol del cual no se debía de comer? Pues justamente porque, por lo que les acabo de decir en un ratito, porque Dios no creó marionetas, sino creó seres humanos con libertad de elección que lo amaran porque decidían por Dios y no porque no les quedaba de otra. Entonces Dios dejó esa capacidad de elección y desgraciadamente el ser humano pues escogió lo malo y comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y si bien no murió instantáneamente, a partir de entonces el pecado entró en la vida del hombre, ¿no? El pecado
y con el pecado la muerte, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la muerte, con la enfermedad, con la maldad, ¿no? Con este mundo caído que nosotros vemos a nuestro alrededor. En el momento en que eso sucedió, Dios, que es puro y santo y completamente bueno, ya no podía tener esa misma comunión con el hombre, porque el hombre al comer, ¿no?, de este árbol contaminó, por así decirlo, su ser, su esencia, y el pecado entró en él. Entonces hubo una separación del Dios santo con el hombre y su nueva naturaleza pecaminosa. Y no solamente el hombre cayó, sino la creación entera cayó con el hombre también. Entonces, Dios lo que hizo fue justamente, ¿no? Dijo, pues, y tú lo puedes ver en Génesis, no conviene que el hombre en este estado caído coma del árbol de la vida eterna, porque entonces nunca va a poder dejar de ser pecaminoso. Entonces, Dios incluso puso ángeles, ¿no? Para que guardaran del árbol de la vida eterna, y expulsó a los hombres del Edén. Y a partir de entonces sucedió pues lo que tú y yo vemos ahorita, es decir, el hombre empezó una escalerita descendente de degradación por, por la contaminación del pecado, y todos los hombres que siguieron después de Adán y Eva, y los hijos, Caín y Abel, y los hijos de los hijos de los hijos, traían dentro de sí el pecado, y hubo muerte, hubo asesinato, hubo perversidad. Es decir, la humanidad, el mundo llegó a ser tan terrible que Dios trajo un juicio en un momento, ¿no? En el diluvio, que fue universal, y rescató solamente a una familia, ¿no? Ella, su familia. Pero desgraciadamente, aun cuando Noé fue rescatado al salir del arca, nuevamente volvió el pecado en el hombre, porque el pecado no tiene que ver con las circunstancias externas. Pueden cambiar las circunstancias externas, pero el pecado es algo que ya está dentro de nuestro corazón, dentro del corazón del primer hombre estuvo, y de ahí de todos nosotros, ¿no? Entonces en este mundo caído, en donde hay maldad, esta es la realidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Hay muchas personas que a mí me dicen, y yo era una de ellas, yo también me preguntaba y decía, es que, ¿cómo puede ser posible que Dios exista si mira este mundo? ¿Cómo puede existir Dios y permitir que existan todas estas maldades y todas estas cosas horribles que hay en este mundo, en esta tierra? Guerras, muertes y todo lo horrible que hay, ¿no? Entonces, pues es que efectivamente este no era el plan original de Dios. El plan original de Dios no era que hubiera muerte, ni hubiera destrucción, ni hubieran asesinatos, ni que hubiera odio en el corazón del hombre. O sea, este es un mundo caído, debemos de entender eso. Y es un mundo caído por el pecado. Entonces, lo que sucedió fue que Dios, en su infinito amor y misericordia, por querer reconciliarse con el hombre, mandó a su Hijo Jesús, que es también Dios mismo, pero Dios, digamos, se hizo hombre en Jesús y vino aquí a la tierra y moró con los hombres y fue bautizado, y Jesús en la Biblia tú puedes ver, ¿no?, que fue bautizado, y también hubo un momento en donde fue lleno del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y Dios anduvo por toda la tierra, en todo lugar, así, caminó entre los hombres, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, sacó demonios y empezó a predicar el Evangelio de la reconciliación con Dios, al proclamar que Él era el camino, la verdad y la vida, y que aquel que creyera en Él iba a tener perdón de pecados, vida eterna, y iba a volver a tener una relación personal con Dios, y iba a ser lleno de Él, del Espíritu de Dios. Entonces, Jesús vino, hizo todas estas maravillas, empezó a predicar del reino de Dios y del reino de los cielos que se había acercado a todos los hombres. Y justamente
Jesús no fue crucificado en una cruz, tomando en sí los pecados tuyos, míos y de todas las personas. Y él vivió perfectamente, es decir, él nunca pecó, él siempre vivió en completa santidad. Él no mintió, él no tuvo ningún pensamiento pecaminoso, él vivió una vida pura y santa y completa. Por eso él era el perfecto sacrificio, el perfecto Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, él murió en esa cruz y Dios en su justa ira pagó sobre Jesús todos los pecados de todas las personas, de toda la humanidad y de todos los tiempos. Ahora, esto es muy importante que tú lo sepas, porque y que sepas qué es el pecado y que sepas la gravedad del pecado, porque eh, lo que sucede es que Dios es un Dios bueno y es un Dios puro y es un Dios santo y es un Dios en donde no hay maldad y no hay tinieblas. Y Dios no convive con las tinieblas, ni con el pecado, ni con la maldad. Y no entendemos por qué un Dios así de bueno traería o querría traer castigo al pecado. Y la verdad es que claro que Dios es bueno y justo y es amor y es luz, pero en esa justicia, en la naturaleza de quien es Dios, está el juicio, la justicia. ¿Por qué? Porque es como un juez que es justo y que va a dar una sentencia a un asesino, a un violador, es decir, en su justicia va a traer un juicio justo hacia esa maldad y hacia esa iniquidad. Y tú y yo, porque yo también antes así lo pensaba, pues lo que sucede es que podemos decir, pues yo no he pecado tanto, ¿no? O puedo compararme con la persona de al lado, ¿no? Y decir, pues este sí es un asesino, o este sí es un violador, este sí merece el castigo, ¿no? Es decir, generalmente nosotros vemos nuestro pecado como pequeño, ¿no? Y lo minimizamos y entonces decimos, pues no, o pensamos que nos vamos a ir al cielo como si fuera una balanza, ¿no? Es decir, cometiste bien o cometiste el mal y dependiendo de eso, pues ya te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno. Y pues tratamos de tener más peso en lo bueno que en lo malo. Pero la realidad es que para Dios un pecado es igual de grave y de severo una mentira a un asesinato en el sentido de que es maldad, es tinieblas, no es luz. Y esto también lo sabemos porque Jesús lo dijo, ¿no? Jesús dijo, ustedes saben que Dios ha dicho que no mates, ¿no? No matarás a tu prójimo, pero de cierto os digo que si tú te enojas con tu hermano, si le dices fatuo, es decir, si le dices tonto, si le dices etcétera, ya es como si lo estuvieras matando, ya estás cometiendo asesinato, ya eres un asesino en tu corazón, ¿no? Jesús igual dijo, ustedes saben que la ley dice no codiciarás, ¿no? Es decir, no adulterarás, no serás infiel con una mujer, pero Jesús dijo, de cierto os digo que si tú miras a una mujer para codiciarla con lujuria, ya estás pecando en tu corazón, ya estás adulterando en tu corazón. Es decir, el estándar de un Dios santo y perfecto es muy grande y el castigo por la maldad y la iniquidad es muy grande, ¿no? Justamente escuchaba, ¿no? Que decían, bueno, si tú le mientes a tu niña de 4 años, probablemente no se dé cuenta y probablemente si se da cuenta, pues igual la consecuencia no es tan grave o tan grande. Pero si tú le mientes a tu esposa, ahí va a ser más grande la consecuencia, ¿no? Ahí va a ser fuerte, ahí va a ser difícil. Ahora, si tú le mientes a un juez, eso te puede llevar a la cárcel de por vida, te puede llevar incluso a un juicio mucho más grande, ¿no? Si tú le mientes a un juez. Ahora, imagínate si tú le mientes a Dios, ¿no? Es decir, a la máxima autoridad que hay en el universo. Vas a ser completamente culpable y el castigo por ofender a esa máxima autoridad es aún más grande
que si tú le mintieras a tu hija pequeña o a tu esposa o a un juez. La ofensa a Dios, el pecado hacia Dios es enorme y Él lo dijo, Él lo estableció. La paga del pecado es la muerte, es la muerte. Entonces, por eso Dios mandó a su Hijo para pagar en Él los pecados de todos nosotros. Es decir, aunque Dios es un Dios justo, como un juez justo, que no acepta la maldad ni la iniquidad, por pequeña que sea, Dios también es un Dios amoroso y misericordioso, que no quiere que tú y yo paguemos esa paga del pecado, y envió a su Hijo Jesús, quien vivió una vida perfecta. Él nunca mintió, Él nunca hizo ningún pecado, ninguna iniquidad. Y Él fue en esa cruz y murió como un pecador cuando no lo era. Y Dios pagó en Jesús todos los pecados que tú y yo cometimos, y los de todas las personas y de toda la humanidad. Jesús pagó en esa cruz. Esto que te digo, que la paga del pecado es la muerte. La ira de Dios vino sobre Él. Y Jesús murió en esa cruz. Pero como Jesús nunca pecó, la muerte no se enseñoreaba de Él y demostró que era Dios porque sobrepasó a la muerte. Jesús a los 3 días resucitó. Jesús resucitó teniendo ya una vida eterna, una vida que no estaba esclavizada por el pecado, un cuerpo glorificado que ya no estaba encadenado a la enfermedad, a la muerte. Y lo que Jesús promete es que si tú crees en Él, si tú crees en Jesús, recibes este regalo que Dios nos dio a través de Él, en esa cruz, si tú lo confiesas como el único Señor y Salvador en tu vida, si tú crees en su obra, si tú te arrepientes de tus pecados, reconoces que eres un pecador ante Dios y que nada te va a poder salvar, ni tus buenas obras, ni tus buenas acciones, sino solo la obra de Jesús en esa cruz. Si tú reconoces eso, inmediatamente Jesús lo dijo, lo prometió y lo cumplió. Es que en ese momento el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, así como moró en los primeros discípulos, en los discípulos de Jesús. Jesús les dijo, esperen, ¿no? Y les hizo la promesa del Espíritu Santo. Él dijo que el Espíritu Santo iba a venir con poder a morar dentro de ellos. El Espíritu Santo es Dios mismo, es el poder de Dios para ya no vivir en pecado, para ya no vivir en transgresión y vivir una vida de iniquidad. Entonces, cuando Jesús entra en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando nosotros creemos en Él, arrepintiéndonos de corazón de nuestros pecados, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos da la capacidad de vivir una vida nueva. Y en este momento nacemos de nuevo, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. ¿Y por qué nuevas criaturas? Porque hay una gran diferencia entre una persona que está llena del Espíritu Santo a una persona que no, a una persona que está vacía, que está muerta espiritualmente, que no ha recibido la vida eterna que solo puede traerla Jesús. Y en el momento en que tú y yo recibimos a Cristo, en el momento en que tú y yo nacemos de nuevo, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y podemos vivir una vida en justicia. Podemos dejar de pecar, podemos dejar de hacer las obras malas de iniquidad, y en ese momento tú y yo podemos volver a tener una relación personal con Dios, porque hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo. En ese momento podemos conocer a Dios personalmente, no en una religión, no en obras, sino una relación íntima y personal con Dios. Somos llamados hijos de Dios, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y en el día del juicio, que va a haber un día del juicio en donde Dios va a juzgar a todo el mundo, inclusive a los muertos, ese día quienes no sean sus hijos van a pagar por las iniquidades que han hecho. Quienes sean sus hijos vamos a gozar
de la comunión con Él y de la vida eterna con Él y con Jesús, con su Hijo, para toda la eternidad. Entonces, ese es el Evangelio, ese es el reino de los cielos que se ha acercado dentro de nosotros. Eso es lo que a mí me ha pasado, eso es lo que le ha pasado a muchas personas que hemos nacido de nuevo. Ahora, no solo se requiere, no solo necesitas decir, sí, creo en Jesús, porque hay muchas personas que dicen creer en Jesús, y Jesús mismo lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor, es realmente mi hijo, es decir, es realmente hijo de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y a qué quiero decirte? O sea, ¿qué quiero decir? Que no se trata solamente de que tú digas, creo en Jesús y ya, sino se trata realmente de un verdadero arrepentimiento de tus pecados para con Dios, que sepas que estás tratando con un Dios justo y que necesitas ese regalo de perdón y de salvación, que te arrepientas de tus pecados, que ya no quieras caminar en esas transgresiones. Necesitas creer en Jesús y creer en su palabra, que Él es quien dijo ser, que es el Hijo de Dios, y necesitas ser su discípulo, es decir, necesitas caminar sus caminos, obedecerle, es decir, realmente el ser un discípulo de Cristo no es una cuestión de palabra, es una cuestión de quién eres realmente. Necesitas recibir el Espíritu Santo y ya que haces esa confesión con Dios y ya que te arrepientes, le pides a Dios la llenura del Espíritu Santo para empezar a caminar en esta nueva vida, ya no por la carne, sino en el Espíritu. Y obedecer lo que Él ha dicho, ¿no? Es decir, leer la Biblia y empezar a vivir conforme a los lineamientos de Dios. Eso se va a dar gracias al poder del Espíritu Santo dentro de ti, porque cuando no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando aún no somos hijos de Dios, podemos lograr ciertas cosas, es decir, podemos vencer, pues no sé, dejar de drogarnos o tal vez dejar de fumar, pero eso no resuelve la condición espiritual de que estamos muertos espiritualmente y de que también, digamos, que somos pecadores. No podemos evitar, aunque tratemos de hacer buenas obras, sin el Espíritu Santo nuestra naturaleza no es de justicia, sino de pecado. Más allá de lo que hacemos es lo que somos en el interior. Y si dentro de nosotros no ha habido un reconocimiento de que todos hemos pecado, porque es la realidad, todos hemos pecado, ¿no? Y si decimos que no es verdad, pues hacemos a Dios mentiroso, ¿no? Y realmente todos hemos pecado, hemos fallado. Lo que realmente necesitamos es eso, es reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer el regalo de la vida eterna que nos ha dado a través de Jesús, y entonces ahora sí volvernos hijos de Dios que se parecen, hijos de Dios que ya no están llenos de tinieblas, ni de pecado, ni de iniquidad, sino del Espíritu Santo que obra en nosotros. Y vamos a tener un futuro glorioso con Él. Entonces, pues espero que esta pequeña explicación, no tan pequeña, te haya servido para entender un poco más. Dios lo dio todo por ti. Dios dio a su Hijo por completo y estuvo ahí en esa cruz, murió por ti por completo, derramó hasta la última sangre y dio absolutamente todo por ti porque te ama, para rescatarte y redimirte de este estado pecaminoso y esta condición pecaminosa en la cual todos nosotros nacemos. Y Él te está ofreciendo una nueva vida, te está ofreciendo una vida en el Espíritu, te está ofreciendo ser su hijo, te está ofreciendo nacer de nuevo. Y Él ya puso todas las cartas, digamos, o como decimos aquí, ya puso toda la carne en el asador. Él ya lo dio todo. ¿Y qué está esperando? Pues que tú contestes, que tú respondas, que tú así como en el juego de ajedrez, pues ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a aceptar, vas a ir adelante en arrepentimiento ante Dios, pidiéndole su salvación, reconociendo tus pecados y que lo necesitas? ¿Vas a quitar el orgullo y la arrogancia y la soberbia y vas a venir ante Dios a decir, Señor, aquí estoy,
tu regalo, acepto mi pecado y mi transgresión, por favor, sálvame, hazme hijo tuyo o no. Dios ya hizo todo para darte una nueva vida, una vida en abundancia. Y ahora es el momento en que tú también escojas, que tú decidas qué es lo que quieres para ti, para tu vida, no solo en esta vida, sino en toda la eternidad. Entonces, de verdad espero que este pequeño video no es el mejor ni el mejor editado, pero es el Evangelio. Y de verdad espero que sea de bendición para tu vida y que te ayude a ver la grandeza de Dios y del amor de Dios y la decisión que es urgente y necesaria que tú y que yo y que todos tomemos. Una decisión a favor de Cristo para el perdón de nuestros pecados o no. Entonces, pues espero que esto te bendiga. Muchas gracias por ver todo el video y pues cualquier duda que tengas o algo que necesites, no dudes en contactarme. Muchas bendiciones.